nos metemos en la oficina policial o forense o simplemente criminológica. No sé exactamente lo que sería. Lo hacemos, eso sí, con mi compañero y amigo, periodista, criminólogo Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Rafa, ¿cómo estás? No sé si es más forense, más policial o tiene un poco de todo. El caso es que hoy, como adelantaste la semana pasada, vamos a hablar de casos enigmáticos, es decir, casos que dejan más preguntas o deparan más preguntas que respuestas, ¿no? Y lo vamos a hacer con un caso que me colocabas como en la percha de actualidad, que no sé muy bien por qué es eso de la percha de actualidad, pero bueno, es el caso conocido como el niño en la caja. Sí, efectivamente. En nuestro barbecho de Navidad, ¿no? Del mes de diciembre, pues saltaba una noticia relacionada con este caso, ¿no? Entonces, esto me hizo pensar, digo, bueno, pues quizás era un tema que le podía proponer a Rafa, tocar ciertos casos que son pues singulares, enigmáticos, que han generado muchísima controversia. En algún caso veremos que a lo mejor incluso no hay ni crimen, con lo cual, bueno, no realmente no serían del todo criminológicos, pero bueno, esa investigación pues también ha estado ahí y tal. Y entonces, bueno, pensé, ¿no? Que podría ser un tema interesante, ¿no? Y lo que sucedía en diciembre era que, pues fíjate, desde el año 1957, que databa este caso, en Filadelfia, y que se hablaba de un caso que era de los más, aparte del caso más antiguo abierto allí en esa ciudad, uno de los más perturbadores, ¿no? de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues se iba a conseguir identificar a la víctima como paso muy importante dentro de su posible resolución, ¿no? Entonces, bueno, por eso te decía lo de la pérdida de actualidad, pues ya reciente, ¿no? De que era un poco en estas últimas semanas, ¿no? En el caso del niño en la caja, pues bueno, lo digo, pasa en 1957, se descubre un pequeño, bueno, un cadáver, el chico pues estaba desnutrido, aparece totalmente desnudo, le habían cortado el pelo incluso después de la muerte. Bueno, claro, ¿cuál es un poco la novedad que tiene este caso? Que nadie reclamó ese cadáver, ¿no? Tú fíjate que a lo mejor hay una desaparición o hay una, bueno, pues a lo mejor ser un adulto, pues puede ser que a lo mejor alguien no lo reclame, fíjate que por desgracia tenemos las morgues, ¿no? Llenas, entre comillas, de restos sin identificar y tal, ¿no? Pero claro, un niño, alguien tendría que conocerlo, tendría unos padres, ¿no? Bueno, pues nunca se llegó, nadie reclamó ese cadáver, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que fue un caso que generó, lo que imagino que lo comentarás en referencias, ¿no? Que fue un poco, pues quedó como un emblema, ¿no? Dentro de Estados Unidos. Se le conocía como el niño desconocido de América, ¿no? Es lo que aparecía en su lápida, porque no había ni un nombre al que ponerle, ¿no? Entonces, pues, y también bueno, se comentaba, ¿no? Cuando se daba este paso de poder de darle nombre, que lo digamos es Joseph Augusto Sarelli, un niño de tan solo 4 años, fíjate qué pena. Eh, pues claro, muchos investigadores que habían estado trabajando en ese caso se habían muerto, habían fallecido sin poder ni resolverlo ni siquiera darle un nombre, ¿no? Entonces, bueno, una vez más, nuestro amigo el ADN no lo iba a conseguir identificar, ¿no? Fíjate que con él se habían hecho pruebas, quizás mucho más incipientes, años 98, se le había exhumado el cadáver, no se había podido identificar, pero en 2019 se hicieron otro tipo de pruebas, que es lo que se llama con genealogía forense, que es buscar la identificación a través de parientes de otros perfiles genéticos que sean coincidentes en parte, porque estén en el sistema por cualquier tipo de cosas. Puede ser por un antecedente policial, pero sabes que también en Estados Unidos hay otro tipo de bases de datos, incluso privadas, incluso para ciertos trabajos, etcétera, ¿no? Bueno, pues así se conseguía identificar a este chico, era Joseph Augusto Sarelli, ¿no? Y bueno, es un caso bueno, ha habido muchas teorías, ¿no? A lo largo de los años, fíjate, han pasado pues casi 60 años, ¿no? Eh, Se habló, ¿no? De que si había sido, era un chico que era un refugiado húngaro, de que a lo mejor se descartó que hubiera sido también un secuestro que se había producido en Long Island, y si fuera ese chico. Hubo también dos teorías bastante plausibles, ¿no? Con que puede ser un chico de una casa de acogida, que había una sobre milla y media más o menos de esa ubicación y tal, o incluso una mujer con ciertos problemas psíquicos, una tal Marta o M, se llamó dentro de la investigación, que contaba como que
el, su madre había comprado al bebé, cuando era bebé, a Joseph, y que había sido una historia de abusos tremendo y que una noche, pues una paliza y tal, pues había fallecido y le habían dejado ahí abandonado, ¿no? En aquella caja, en una caja de una cuna, ¿no? Una caja de cartón de una cuna, ¿no? Pero claro, nunca se pudo identificar, ¿no? Ahora mismo, pues realmente no se ha resuelto el caso. Yo leía muchos tutoriales de se resuelve el caso. No, se le ha puesto nombre, pero hay que saber quién fue el culpable, ¿no? Que eso, bueno, se ha hablado de que puede haber una cierta línea, ¿no? Teórica de investigación, pero bueno, no se ha terminado, ¿no? Pero sí que fue un gran caso y que, ya digo, fue un caso muy emblemático y que hace unas semanas tan solo, pues, se le conseguía dar nombre, ¿no? Al famoso niño en la caja. El niño en la caja, 4 años, Joseph Augustus Tarelli. Hay que decir que la policía en efecto cree conocer al responsable de la muerte del niño, pero no hay más avance más allá de la sospecha, ¿no? Las autoridades ofrecen recompensa en este sentido a quienes ofrezcan información que ayuden a capturar, ¿no? Al culpable del asesinato del niño en la caja. Y efectivamente, no voy a hacer una referencia concreta, pero sí voy a decir que el caso es tan emblemático que sirvió de inspiración incluso para capítulos de series como Caso Abierto o Cold Case en inglés, CSI o Ley y Orden Víctimas Especiales. Es decir, es un caso eh, de bastante repercusión, muy conocido en Estados Unidos, como bien decía Rafa, que en su momento fue tremendamente perturbador y perturbador fue el vídeo que dio a conocer el caso con los que ya sí nos vamos a adentrar, después de esa percha de actualidad, entre comillas, en lo que son, bueno, en lo que es el informe, ¿no? Como solemos llamar a cada capítulo de esta sección de Polo Criminal, es el de Elisa Lam. Sí, efectivamente, ¿no? Son esos casos, ¿no? Que un poco son inclasificables, ¿no? Que tienen por sí mismos, pues tienen un peso que se quedan son emblemáticos y se quedan marcados. Y lo que tú decías al principio muy bien, ¿no? Con muchas veces más preguntas que respuestas, incluso aunque la investigación se dé por cerrada, ¿no? El caso de Lisa Lam era un caso muy reciente, ¿no? Relativamente reciente, ¿no? 2013. Era ya una universitaria canadiense, creo que era de Vancouver, aunque sus padres eran de origen chino, de Hong Kong, creo que era exactamente. Y bueno, ella desapareció en realidad en Los Ángeles. Y claro, estaba de vacaciones en la ciudad estadounidense, iba como haciendo una ruta por varias ciudades. Y claro, ella se alojó en el Hotel Sefir, que tiene bueno, un hotel un poco muy conocido porque, bueno, ha reunido a lo largo de su trayectoria, pues ya ha habido asesinatos, ha habido suicidios, casos de prostitución, temas de tráfico de drogas, en fin. Y claro, lo que le da una espera diferente al caso eh, es que durante la investigación, pues la policía encuentra unas imágenes de Elisa en un ascensor, unas imágenes que trascienden, que se hacen virales en todo el mundo, y con un concepto muy extraño, ¿no? En el que, de hecho, ya pulsa muchísimos botones y las puertas no se cierran, parece en algún momento como que está perseguida, o ella se siente así. Bueno, un montón de investigadores amateurs empiezan a elaborar increíbles teorías sobre el caso, ¿no? El caso, como de momento, es una desaparición, ¿no? No aparece Elisa, ¿no? Después, pues fíjate, es a través de los mismos huéspedes del hotel que empieza una situación que hay que vivirla también, ¿no? Que es que el agua que empiezan los grifos y tal, pues empiezan a tener un sabor raro, un color que no es normal, y un operario es el que revisa, bueno, vamos a revisar los tanques de agua y tal, ¿no? Y allí, en un tanque de agua enorme que estaba en la parte de alta del hotel, es donde se encuentra el cadáver de Lisa Lam, ¿no? Entonces, claro, eh, las teorías pues empiezan a ser muchísimas, ¿no? Eh, ¿La mató alguien? Si la mató alguien, ¿cómo subió allí con el cadáver en una escalera? Era de casi 3 metros y tal. Pero claro, si había sido ella misma, porque claro, después ya la investigación se empieza a ver como que ella tenía al parecer un trastorno bipolar, que tenía también precedentes de no terminar de tomarse sus medicamentos, de ser muy irregular en eso.
Entonces, bueno, claro, unido a mejor a las imágenes, pues pensaba que a lo mejor ya pues estaba a lo mejor un proceso de alucinación, de algún tipo de esta situación, ¿no? Tan difícil, ¿no? Eh, claro, es verdad que datos reales, golpes, traumatismos, algún signo de agresión, o sea, de eso no se encuentra nada en la autopsia, ¿no? Eso es verdad que son datos reales, ¿no? Pero claro, ¿cómo se subió? O sea, primero, ¿cómo llegó hasta allí? ¿Cómo se le ocurre meterse en un tanque? Si ella misma conocía o sabía que eso iba a ser un tanque, si estaba abierta o no, que es un tema también que después también generó mucho debate, pero claro, el tanque parecía que había estado, que se hizo un como que había estado cerrado. Claro, tú te puedes meter, ¿no? Pero ¿cómo cierra la tapa, ¿no? También que hubiera aparecido desnudo el cadáver, pues también generó muchas preguntas. La realidad es que la investigación un poco se cerró como que había sido un ahogamiento accidental, ¿no? Dentro de ese proceso, de ese brote, diríamos, por llamarlo así, que había tenido ese pico, ¿no? De su trastorno bipolar, ¿no? Pero las preguntas y mucha gente sigue sin creer esa teoría y planteando pues, muchas cuestiones, ¿no? Y es verdad que fue uno de los casos, pues, yo creo que sí, de los más extraños, ¿no? Que yo haya visto en los, bueno, por lo de los que yo conozco. Sobre todo por el asunto de cerrar la tapa, ¿no? Porque el agua no estaba al máximo y entonces una vez que lo abres, es un tipo de esta tapa que se queda, digamos, inclinado hacia atrás y de alguna forma tienes que tirar, ¿no? El vídeo al que ha hecho mención era tremendamente inquietante. Yo lo recuerdo y era tremendamente inquietante hasta el punto de que dio pie a lo típico, ¿no? A especulaciones de sucesos sobrenaturales. Este caso queda perfectamente reflejado en una miniserie documental titulada Escena del Crimen. Creo que ya hemos hablado de ese serial con el asesino de Times Square, puede ser. Y en este caso es Escena del Crimen, desaparición en el Hotel Cecil, que es un hotel, como bien ha contado Rafa, con una historia detrás realmente terrible, ¿no? Muy oscura, ¿no? Publicado por Netflix en 2021, esta miniserie documental que merece bastante la pena. De 2013 nos vamos a ir hacia atrás y nos vamos a 2007, Rafa, 50 años después precisamente del caso del niño en la caja. Esta vez nos vamos a Canadá, a la Columbia Británica, bueno, aunque también en el estado de Washington. Sí, en este caso no hemos seguido ningún orden cronológico, porque digamos que los casos son emblemáticos en sí, los tratamos un poco por separado. Y sí, es el caso conocido como los pies de la Columbia, perdón, británica, ¿no? El tema es que, bueno, a partir de, o sea, creo que fue el 20 de agosto, ¿no? De 2007, pues han ido apareciendo como en torno a unos 20 pies humanos, digamos, desmembrados, ¿no? Solo los pies en las costas del Mar de los Salish, ¿no? Efectivamente en la Columbia Británica en Canadá, también en el estado de Washington, ¿no? Em, realmente, claro, ¿qué está pasando aquí? Cuando pasa una vez o pasa dos, bueno, puedes pensar que puede haber una teoría, ¿no? Más o menos plausible. Claro, cuando son muchos, rápidamente aquí empieza en como el asesino de los pies y tal, ¿no? La realidad es que primero se tocaron muchos casos naturales, ¿no? Se habló incluso de tsunami, ¿te acuerdas, no? Terrible, ¿no? Del año 2004, el tema de algún accidente de avión, ¿no? Que hubiera producido, porque evidentemente los temas de accidentes aéreos, pues los desmembramientos son terribles, ¿no? Muchas veces quedan incluso pulverizados, ¿no? Pero claro, también se habló de esa opción de que fuera un psicópata o que a lo mejor en algunos de los casos no influyeran, ¿no? En realidad, pero claro, también dificultaba el hecho de que de dónde venían, ¿no? Por el tema de las corrientes marinas es muy complicado saber el punto exacto donde tal, ¿no? Sí es verdad que a ciertas víctimas, pues sí se le ha ido encontrando explicación, ¿no? Y por ejemplo, un forense en Vancouver sí identificó a gente que había sido, digamos, de gente suicida, ¿no? Gente que se había lanzado, creo que era el río Fraser, ¿no? En el puente, por un puente que por desgracia, pues coge cierta tradición, ¿no? Como por ejemplo también el bosque de los suicidas que existe en Japón, ¿no? Que hay ciertos sitios, ¿no? Que
parecen predisponer o que la gente usa en exceso, ¿no? Para esa tendencia autolítica. Y claro, a esos casos se le dieron explicación. Pero claro, estamos de ver lo de siempre. Explican todos los casos. ¿Alguien ha aprovechado en cierto momento para utilizarlo, algún caso que no sea así? En principio parece que no, porque no ha habido ningún caso de algún instrumento mecánico que sea muy importante que eso apareciera, ¿no? Que hubiera habido pues cualquier tipo de sierra o algo que se hubiera utilizado, ¿no? Y el tema de que empiezan a aparecer los pies, hubo una cosa que fue un poco curiosa, y es que se habló de un cambio de diseño de las zapatillas y que se hubieran hecho a partir de cierto año una zapatillas con mayor flotabilidad y que eso permitiera que realmente restos que hubieran estado, se hubieran quedado en el fondo del océano, pues devorados, ¿no? Por todo tipo de animales marinos, pues que en algún caso subieran a la superficie y terminaran llegando hasta la playa. Es verdad que es un caso complicado, ¿no? Porque aunque sea una zona que se pueda digregar medianamente rápido por las partes que componen esa zona del cuerpo, pues muchas veces ya, bueno, vamos en un caso que hubiera sido el resto del cuerpo, ¿no? No solo casos de pies, ¿no? Pero bueno, en principio es verdad que fue un caso muy extraño, muy singular, que también pues, generó, entre comillas, ríos de tinta, aunque eso ya queda un poquito antiguo ya con el mundo digital, pero sí que parece que hay una explicación, digamos, no criminológica, ¿no? Sino que a lo mejor fueran casos de accidentes, de caídas accidentales o de suicidios por desgracia, bueno, esos cuerpos, pues, en vez de acabar en el fondo del océano, pues esas partes hayan terminado en las playas de Columbia Británica y de Washington. Referencias del caso de los pies de la Columbia Británica. El caso inspiró un capítulo de una serie que yo sé que le gusta a Rafa, que se llama Bones, Huesos, titulado Los pies de la playa. Y también fue base de una novela titulada Río Maldito, escrita por Douglas Preston y Lincoln Childs, publicado en 2020, y que comienza precisamente con el hallazgo de unos pies en una playa. Y fíjate, vamos retrocediendo, lo estamos haciendo hasta el momento cronológicamente, pero a la inversa, porque ahora nos vamos hasta 1970 nada más y nada menos, y nos vamos ahora a Europa, a Noruega. Sí, yo en este caso, ya digo que no me gusta nunca usar eso de uno de mis casos favoritos, ¿no? Porque parece que tal, porque siempre hay que tener muchísimo respeto a la víctima. Pero sí que particularmente es un caso que a mí me tiene un poco alucinado con la cantidad de situaciones, aunque después verá que hay alguna teoría que pueda ser bastante plausible. Pero bueno, en este caso sí tenemos un crimen realmente claro, ¿no? Porque sí que pasó en 1970 en el Valle del Hielo, un paraje único, se comenta, ¿no? Allí en Bergen, en Noruega. Eran unos excursionistas, ¿no? Quería visitar el lugar y tal y encuentran una hoguera. Al principio parece la típica hoguera de alguien que se esté calentando y busca algo para hacer comida, pero era algo muy diferente, no era un macabro hallazgo, que era un cadáver, ¿no? De una mujer eh, calcinado, ¿no? O calcinándose, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, claro, hubo una situación muy llamativa, que es que desde el inicio lo que se encuentra, los indicios que se encuentran ya son muy extraños, ¿no? Eh, Había una cuchara de plata, había restos de soníferos, había, en fin, una serie de situaciones un poco extrañas de por sí, ya en lo que es la escena, ¿no? Bueno, evidentemente las dos botellas de gasolina, porque se usó ese combustible para prender fuego, pero puede haber otras cosas que no tienen mucho sentido ya de por sí. Más allá de que la ropa de la víctima tampoco parecía muy lógica en un clima De frío. que va a la nieve, ¿no? Como en Mm. el de Noruega, ¿no? Bueno, pues, claro, se empieza a investigar y la situación es más extraña todavía, ¿no? Porque primero se ve que las ropas tienen todas las etiquetas cortadas. Las huellas dactilares estaban lijadas. En la causa de la muerte, a pesar de que también influyó las quemaduras o tal, tenía más de 50 somníferos en el cuerpo, ¿no? Con lo cual, me da un poco extraño, ¿no? Porque no es cuestión de que tú hayas, por ejemplo, eh, sometido, ¿no? Digamos, bajando con control a la víctima, ¿no?
con formol, cualquier tipo de cosas, ¿no? Y después le había prendido fuego, ¿no? Sino que hubo una ingesta también de medicamentos. Después, claro, se empieza a investigar, es más todavía, y se descubre que la mujer había estado alojada en varios sitios de Noruega, pero con pasaportes falsos. Claro, ya la autopsia deja dudas, la investigación más dudas todavía, incluso empiezan a aparecer un par de testigos que también, pues, le añaden más dudas al caso. Uno, que la había visto con dos hombres de negro, esos famosos hombres de negro que hemos visto tanto en las películas, pues acompañándola en esa zona, que él se había cruzado con ellos, pero no había cruzado palabras. Y otro, cuando ya sale un poco el retrato de robots, etcétera, pues la identifica como una mujer que coincide con alguien que deja unas maletas en una estación de tren. Van a buscar esas maletas para intentar resolver o encontrar alguna explicación y más dudas todavía. Varias pelucas, mucha ropa, más cucharas de plata, esto está relacionado con una cierta teoría que se genera, eh, y después incluso un extraño cuaderno, pero que en realidad cuando se consigue descifrar era un listado de los viajes que había estado haciendo ella, esta mujer desconocida, y los hoteles en los que se había estado alojando, ¿no? El tema de que encuentran cucharas de plata también en ese equipaje, pues lo relacionó como la teoría de que pudiera ser una coleccionista de piezas robadas, una incluso traficante de un tipo de arte, ¿no? De algún tipo y tal, eh, pero, pero bueno, tampoco se llega a nada. Fíjate que ni siquiera se ha llegado a conocer cuál es la identidad, ¿no? Se especula que pudo ser italiana o alemana, pero tampoco se tiene una identidad, o sea, una nacionalidad clara de la persona, ¿no? Y claro, lo que le añade también un punto curioso es que, eh, claro, empieza a relacionar los hombres de negro, la huella dactilar borrada, este intento de que no se identificara, pues dice, bueno, puede ser alguien del espionaje, alguien de la Guerra Fría, pero claro, dice, bueno, la Guerra Fría en Noruega es un poco extraño, ¿no? Es verdad que ahí, pues, siempre se encuentran puntos coincidentes, que si se estaban intentando hacer en ese momento unos misiles noruegos, se habló de un viaje de un alto cargo de la mítica KGB en esa época, también por Noruega, en fin, que podía haber sido quizá una espía, quién sabe si un agente doble, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que fue una situación muy, muy curiosa, y a esto, bueno, se le añadió que en 2019, que el caso data de 1970, pues hubo en esa zona cercana al cadáver un hallazgo de un pequeño bolso que se relacionó con pudiera ser de la mujer, pero en realidad tampoco aportó gran cosa para la investigación, ¿no? Aquí a lo mejor tú me preguntarás, bueno, ¿por qué no se han hecho pruebas de ADN, no? Quizás el caso que otras veces ha resuelto muchas veces, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con que, según yo he leído, en Noruega tiene una política muy estricta con el tema del ADN, ¿no? De usar el ADN para base, incluso para estos casos, en fin, como para que se meta y se haga una búsqueda general y tal. Pues parece que eso en Noruega no lo permite, lo tiene muy, muy restringido. Entonces, pues nada, un caso sin resolver, pero repleto de enigmas y de preguntas y digo, de una singularidad porque lo hace muy diferente, ¿no? A otros casos. El caso se conoce como la mujer de Isdal, porque así se le llamó a la víctima, ya que, como bien ha contado Rafa, pues nunca se pudo conocer su identidad. Y no nos vamos a olvidar de España, vamos a tener nuestro apunte patrio. Nos vamos a ir, ahora regresamos, hemos ido de 2013, 2007 hasta 1970 y regresamos hasta 2004. Nos vamos a Burgos, una ciudad preciosa donde tuvo lugar en 2004, ya dicho, un crimen bárbaro. Sí, fíjate que en España tenemos casos, y yo creo que nos dará tiempo a tocarlo, ¿no? En alguna situación, algún programa especial que hagamos, ¿no? Del crimen de los Galindos, el crimen de la Tinaja, grandes casos sin resolver. Pero a mí, bueno, este me parece también particularmente curioso por ahora te contaré la relación o el cambio de línea de investigación que se produce en cierto momento y por qué se produce, ¿no? Entonces, bueno, la situación es un triple homicidio, un caso evidentemente nada común, ¿no? En el que mueren, pues, tres personas: Salvador Barrio, ¿no? Que era un empresario del campo, también alcalde pedáneo
en la parte de Bureba, ¿no? En Burgos, y su esposa y su hijo Álvaro, ¿no? De 12 años, ¿no? Eh, bueno, el crimen es un poco brutal, ¿no? Con muchísimas cuchilladas en un caso, navajazos, también se aseguraron de que nadie sobreviviera porque hubo un último navajazo en el cuello muy específico y tal, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a investigar, a buscar algún tipo de detalle, se encuentra sobre todo una huella de zapatilla sangrentada del número 42, aunque solo estaba dentro de la vivienda, no había ninguna afuera, y también una cosa extraña es que no se había forzado a entrar. O alguien te lo llamando porque era conocido, o alguien tenía su llave. Bueno, el caso, Un claro, momento, esta Rafa, un situación, momento, perdóname. El padre llegó a recibir 50 puñaladas, 90 en total recibieron el padre, la madre y el hijo. Y ahora es cuando tú vas a seguir. Quería comentar que aquí lo importante es que no estaba la cerradura forzada y la familia no murió al completo. claro, efectivamente, empieza a enfocarse la línea de investigación hacia el hijo digamos, el hijo mayor, ¿no? De los dos que tenían, de la pareja, ¿no? Rodrigo Barrio, ¿no? Él estaba ese verano pasándolo en un internado de los hermanos gabrielistas, ¿no? Creo que era Aranda de Duero, y ese fin de semana sí estaba, porque a él le habían dado descanso esos 2 días y estaba con la familia, pero claro, él en principio toma el autobús de vuelta y se va, ¿no? Eh, claro, cuando empiezan a ver que había habido una herencia, porque este hombre había hecho una pequeña fortuna en el campo, pues, pues recibe una herencia de 1 millón de euros, ¿no? Pero claro, empiezan a investigar y la policía empieza a mirar bueno, podía ser un caso parecido al Siglo de la Katana, que te acuerdas que vimos no hace, creo que fue hace un par de semanas, ¿no? Un Ujú. caso parecido, ¿no? Eh, entonces, tú fíjate que la policía da por hecho que esa es la línea de investigación y tienen claro, una operación, estos nombres curiosos, ¿no? Que ponen a la operación, igual que pasó aquí con Operación Trapicheo de Su León, pues en este caso fue Operación Caín y fue curioso porque creían que Rodrigo era el responsable, ¿no? Bueno, de la matanza, ¿no? Que se produce en ese domicilio, ¿no? Hay ciertos indicios, aparecen las llaves del coche, aparece en el registro de la casa de Rodrigo, ya mayor de edad, cuando lo detiene. Pero esto, otra curiosidad, hubo un conflicto, un choque total entre la visión de fiscalía y la jueza del caso con la policía. Llegaron a decirle que eran un castillo, como un castillo de naipes, una suma de meros indicios, de elucubraciones, pero sin ningún tipo de prueba. Así que Rodrigo quedó en libertad. Ellos, a pesar de que la familia lo tenía clarísimo, llevaban incluso denuncias de Rodrigo contra su familia por un momento en el que hubo incluso amenazas y decirle que era el asesino y que él había sido el responsable de ello, ¿no? Del hecho criminal, ¿no? Eh, pero tú fíjate lo que son las cosas y lo que es para mí lo que le aporta singularidad grande a este caso, ¿no? Que es que de buena primera se produce otro crimen en, en 2012, un crimen en el que muere atropellada una anciana, Rosalía, y un hombre que conocen como Angelillo, allí en la pedanía aquella a la que hacíamos referencia, pues bueno, aparece como claro sospechoso, ¿no? Como que la había atropellado por una disputa realmente con el hijo de la mujer, pues al hilo de de que habían atropellado unos girasoles, en fin, una cosa que yo la llamo peleas de campo, cosa que verá que aquí desde la ciudad se nos ve muy complicado, pero bueno, tú sabes que muchas veces por temas del INDE incluso ha habido cosas tremendas, ¿no? Y crímenes en la España rural, ¿no? Bueno, pues tú fíjate la curiosidad. Empiezan a tirar del hilo y ven que aparece entre las pertenencias de Angelito unas llaves de uno de los despachos de una organización de Salvador, el padre que había sido asesinado en Burgos en el año 2004. Y también se ve que este hombre, Angelito, que era un hombre muy problemático, que estaba un poco, entre comillas, en el radar siempre de la policía, pues había llegado a contratar a un sicario búlgaro para cometer una ejecución en Bilbao. Nunca se produjo, pero había dado ese paso. Claro, pensando en el crimen de Burgos, pues se encardinan que puede ser una obra de un sicario, sobre todo por la resolución final, la brutalidad, el hecho de no dejar excesivas pistas más allá de la zapatilla.
Y después también el tema de que cuando se produjo el entierro de Salvador, pues después aparecieron unas pintadas en el panteón familiar diciendo te lo mereces, varios insultos graves que no vamos a reproducir, y eso se comprobó que había sido Angelillo el responsable. Entonces, claro, se le dio como un posible sospechoso viable, ¿no?, de aquel crimen. La realidad es que ahora mismo Angelillo está cumpliendo condena, creo que fueron 18 años, por el crimen de Rosalía de Sanciana, pero no ha sido causado de momento. Parece que está todo bajo secreto judicial. El tema es que estamos 2023, que es de año 2004, estamos ya en el límite llama ese contrarreloj del sobreseimiento, ¿no? O de la prescripción, en realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver si se consigue resolver. Teoría familiar, ¿fue Rodrigo? O teoría alternativa, que ha cogido bastante peso y que también cuadraría, si fue Angelín. Efectivamente, 2024, el próximo año, prescribe el caso del crimen de los Barrios, la familia Barrio. Y aquí, pues, podemos ver un reportaje monográfico de un programa que ya hemos mencionado en alguna que otra ocasión en Polo Criminal, que es Expediente Abierto de Antena 3. En 2016 se emitió, perdón, un capítulo titulado Triple Crimen de Burgos. Y otro programa que también hemos citado ya en bastantes ocasiones, como es Equipo de Investigación, abordó el caso en 2022 con una entrega titulada El caso maldito. Hasta aquí hemos llegado con los casos enigmáticos. Pero hoy, ya por fin, vamos a hablar de esas desapariciones inquietantes que íbamos diciendo que teníamos que comentar y tal en un anexo. Así que nos vamos unos segunditos, lo justo para que salga el rótulo de anexo, y regresamos. Pues estamos de vuelta. Como decía, tenemos anexo y lo tenemos sobre desapariciones inquietantes. Un asunto al que ya le dedicamos un capítulo en Por lo Criminal. Nos vamos a Manzanares, Rafa. Sí, porque curiosamente, poco después o en esos días, ¿no?, en los que habíamos tratado ese tema por lo criminal, pues saltaba la noticia de dos desapariciones en la misma zona, en Manzanares, en Ciudad Real, de dos personas, y que claro, la relación era por un nexo común muy, muy inquietante, nunca mejor dicho, ¿no? El caso es que el 22 de julio de 2022 se ha perdido la pista a Juan Miguel Isla, un hombre de 52 años, casado, con hijos, se había trasladado desde Alicante para vender una finca, ¿no? Creo que era por unos 50.000 euros y tal, ¿no? Eh, en principio su móvil se pierde en una cierta zona de campo, una casa de aperos y tal. Se ve, hay imágenes, ¿no?, de su coche abandonando la localidad. Parecía que él iba a ir a la Solana, a otra localidad pues cercana, y ahí es donde se iba a hacer un poco la transacción. Y bueno, parecía que se lo traga la tierra, ¿no? La historia que un poco sale a la luz es que dentro de la investigación se ve que un intermediario que había participado en esa operación también había sido la última persona con la que se había visto a otro empresario desaparecido, en este caso creo que era de Vitoria, Jesús María González, en el año 2019. En este caso parecía que él había hecho una venta de dos Mercedes, coches de alta gama, y también este mismo intermediario, esta misma persona, que se hablaba como de la típica frase de un conseguidor, ¿no? La que transacciones de armas, de coches, de fincas, etcétera, pues este ya son las últimas personas. Claro, dos operaciones importantes a nivel financiero y tal, pues la policía está investigando que pueda ser esta persona la responsable, ¿no? Entonces, bueno, estamos en actualidad, estamos siguiendo el caso, y bueno, queríamos hacer ese pequeño anexo que siempre ligado a la actualidad, ¿no? Que es verdad que está siendo bastante interesante, ¿no? Y si alguien no se ha enterado, pues bueno, si quiere buscar información, pues está siendo un caso bastante interesante, la verdad, que esperamos que se resuelva, ¿no?, positivamente. Por si fuera poco, en 2009 apareció en el fondo de un pozo de Manzanares también, en Ciudad Real, un hombre cuya muerte, pues en un primer momento la policía entendió que se debía a un suicidio. Pero claro, que la familia de la víctima siempre mantuvo que este hombre nunca había mostrado síntomas de autolisis, ¿no? De querer
lesionarse a sí mismo y mucho menos de querer quitarse la vida. ¿Qué sucede? Que este caso también podría estar relacionado con esas dos desapariciones porque vuelve a aparecer el individuo que es nexo común entre Juan Miguel Isla y Jesús María González. Es decir, tenemos dos desapariciones días después y por eso ha tardado en llegar este anexo. eh, digamos que se empezó a barruntar la posibilidad de que esa muerte también estuviera relacionada con ese caso. Por el momento lo único que hay son sospechas. Dos hombres desaparecidos, otro muerto dado por suicidio y se está investigando a una persona. Como bien ha dicho Rafa, seguiremos pendientes de lo que suceda. Bueno, para saber si esas desapariciones inquietantes, por desgracia, se resuelven como suele suceder en muchos casos con crímenes, ¿no? Con asesinatos, o si, por el contrario, pues seguimos sin saber qué ocurrió con Juan Miguel Isla y Jesús María González, que ya no sé ni siquiera qué sería más favorable, ¿no? Rafa, hasta aquí llegamos hoy. Perdón, pero tengo la garganta como el tiempo. ¿Qué tenemos la próxima semana? Bueno, pues yo creo que vamos a ir un poco en esta línea, ¿no? Hoy hemos visto muchos casos que han generado más dudas, más preguntas que respuestas. Pues lo vamos a hacer también con casos en los que si hay una persona a la que se considera culpable o que se ha considerado culpable, pero que sigue generando y que hay mucha controversia en si fue responsable de los crímenes que se le atribuyen, ¿no? Y ya teníamos aprovecharnos para un caso en el que sí quedó, tocar un caso que sí quedó más claro que todo casi era una fabulación más que una realidad, ¿no? Entonces, tocaremos varios casos en ese sentido. Creo que también puede ser resultar interesante, ¿no? Para los espectadores. De hecho, este capítulo lo vamos a hacer porque se nos quedó en el tintero un nombre, Wayne Williams, que fue acusado de, no recuerdo la cifra, veintitantos asesinatos de menores y de de otros chicos que no eran menores en Atlanta. Pero eso ya será la próxima semana. Rafa, como siempre, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Muchas gracias, Rafa. Un abrazo. Hasta luego.